Y ahora sí, don Gerson, muy bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Catherine. Un gusto de verdad estar aquí y gracias a todos los que se conectan. Alguien tiene por ahí un micrófono abierto para que por favor puedan tratar de cerrarlo. Qué bueno, les decía estar acá. Yo quisiera empezar la charla haciéndoles una consulta y me gustaría que lo pusieran en el chat, que pusieran un 1 aquellos que vienen de una dirección general de la parte administrativa, no necesariamente de TI, y un 2 los que vienen del área de TI. Vamos a ver. Ok, tenemos una mezcla, como ustedes pueden observar en el chat. ¿Y por qué me parece interesante? ¿Por qué quería empezar haciéndoles esa pregunta? Hace un año, hace algún tiempo, cuando nosotros teníamos conversaciones como estas, eran conversaciones específicamente para el sector de TI. Y me gusta mucho sentarme en estos espacios y ver que tengo personas de la dirección general, a lo cual es reciente, es muy usual que hoy me pueda sentar con gerentes generales, con directores ejecutivos, a hablar del tema de seguridad. Hace un año era un tema específico de TI. Pero ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué esta pregunta es relevante? Porque cuando hablamos de seguridad, hoy estamos hablando de continuidad de negocios. Hoy estamos hablando de la posibilidad de que dentro de unos meses nuestra empresa pueda seguir operando en el mercado, se mantenga viva. Hay estadísticas que vamos a repasar ahora que a veces son de susto. O sea, realmente hemos vivido historias espeluznantes en materia de ciberseguridad de las que nos pasa muy de lejos, porque si bien es cierto, hoy tenemos más conciencia a partir de lo que nos ha pasado en el sector público en nuestro país, lo cierto del caso es que esto es algo que ya venía pasando desde hace muchísimo tiempo y mucho en el sector privado. Yo les cuento la historia de un café que me tomó con alguien, director regional de una empresa transnacional, y que me dice, mira, me encriptaron 60 servidores. Y no estamos hablando de una empresa pyme o una empresa que no tiene protocolos de seguridad, sino una empresa que tiene la estructura suficiente, que tiene la casa matriz en Estados Unidos y que cuando llama a Estados Unidos dice, aquí tenemos tantos servidores encriptados, en Chile tenemos 80 y esto es lo que nos está pasando. Y un ataque de ransomware en una empresa global que no se salvó y que tenía todos los elementos que normalmente tiene una empresa cuando se habla de que estamos seguros. Tenía firewalls, tenía endpoints, tenía muchas cosas que es seguramente lo que nos encontramos ahora. Entonces, la idea de esta conversación, porque al final va a ser una conversación, yo quiero que ustedes pregunten y nos vamos a meter. Me acompañan Rafael del equipo de ingeniería, Miguel del equipo de Sophos, que es una marca que trabaja de parte de nosotros, que trabaja con nosotros. Y a pesar de que la ciberseguridad de alguna manera vamos a ver, es agnóstica, nosotros somos una empresa, voy a poner a compartir pantalla, que cree que la ciberseguridad va más allá de las marcas. Hemos encontrado que hay algunas cosas con las que se logran mejores cosas que en otras. Y entonces, este camino lo vamos a recorrer planteándonos una pregunta, que es como nos decía Catherine al inicio de la conversación. ¿Qué hacer cuando un ataque es solo cuestión de tiempo? ¿Y por qué que un ataque sea solo cuestión de tiempo? Me gusta como lo dice John Miller. Hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que serán atacadas. Y si nosotros no estamos en las primeras, tenemos que tener claro que la cuestión es una cuestión realmente inminente. Y inminente puede ser que sea mañana, o sea, puede ser que sea dentro de un año, pero eso es algo que va a pasar. Y entonces yo quisiera hacerles una pregunta. Si ustedes supieran que la próxima semana las organizaciones que ustedes representan van a ser comprometidas con un ataque, con un ATP, con un ataque persistente, con un ransomware, que la próxima semana ustedes van a ser atacados, ¿están listos? ¿Cuál es el siguiente paso? Y la idea de esta conversación es que nosotros podamos hacernos cargo de qué hacer cuando un ataque es solo cuestión de tiempo. Porque hoy vamos a encontrar que tenemos distintos niveles de madurez, que tenemos distintos niveles de estrategias organizacionales y antes de llegar a eso, quiero pasar brevemente por
por algunas estadísticas. Nuestro camino va a ser este. Vamos a mostrar estadísticas de lo que está pasando, la realidad nacional. Vamos a ver en qué fallan las empresas y vamos a delimitar o vamos a darles nuestra mirada de qué es lo que hoy, si tenemos que estar listos de manera urgente, qué es lo que hoy más que nunca debemos atender, en qué están fallando las empresas, que hacen que la ciberseguridad sea un vacío tan grande en las organizaciones. Entonces, algunas estadísticas que son de susto es que el 77% de las empresas no saben cómo responder a un ataque cibernético. Lo que les decía, si la otra semana ustedes son atacados, tenemos cómo contener un ataque, tenemos cómo responder al ataque, sabemos qué hacer, cuál es el siguiente paso. El 88%, o sea, el 88%, es que estamos hablando de porcentajes extremadamente altos de las compañías, no tiene una estrategia de recuperación de datos. Me gusta hacerle una pregunta cuando estoy en ciertas conversaciones con los gerentes generales, y es, mira, si ustedes fueran comprometidos mañana, ¿qué es lo que ustedes, si tuvieran que resolver una sola cosa, qué resolverían? Y me dijo de forma muy atinada alguien, tener respaldos, o sea, tener los backups para poder continuar, porque no puedo resolver todos los vacíos que tengo de ciberseguridad. Lo que quisiera es estar seguro que tengo respaldos. Pero bueno, el 88% de las compañías no tiene una estrategia de recuperación de datos. El 75% de las organizaciones son conscientes de un ataque hasta que éste llegue a un punto de no retorno. Y el promedio de pago de un ataque es de $170,000. Y se estima que llega a 1.85 millones cuando se toma en cuenta todo el impacto de la salida de operación, de los costos asociados a poder poner en marcha de nuevo el negocio. ¿Ok? Ahora, hay una realidad también en el sector industrial y quise introducir este tema porque estamos en la Cámara de Industrias. Estoy seguro que tenemos que muchos de ustedes pertenecen a este sector y el mundo de OT ha venido integrándose al mundo de IT. Los protocolos cada vez son más, se equiparan, se habla mejor, pero resulta que el 90% de las vulnerabilidades detectadas en los ICS son de baja complejidad y de muchísimo impacto. O sea, tienen la capacidad de poder sacarlos de operación una planta. Un ataque ransomware como el que pasó en Colonial Pipeline dejó sin distribución de combustible a la costa este de los Estados Unidos. Hoy estamos experimentando ataques a la infraestructura crítica y eso no era una preocupación que teníamos hace pocos años. En realidad, los ataques se han venido transformando. En Costa Rica, que hemos estado normalmente ajenos a cosas, al terrorismo, resulta que hoy somos parte del terrorismo cibernético. Esta es una noticia que salió el 3 de mayo, donde nos dice que Estados Unidos equipara la prioridad del ransomware a la del terrorismo. Y se ha convertido hoy en el mayor desafío de continuidad de negocios para nuestras organizaciones. ¿Cómo me hago cargo del ransomware que tuvo un crecimiento de un 453% del 2020 al 2021, que ha comprometido organizaciones como Boeing y empresas que tal vez por efectos de respeto a ellas no las vamos a mencionar, pero que ha hecho realmente estragos y que puede hacer estragos en las nuestras? Y si eso ha pasado con empresas que tienen que ver incluso con cuestiones de seguridad en Estados Unidos, ¿cuáles son los peligros que tenemos nosotros? ¿Y qué podemos hacer? Y ahí me lleva a, bueno, aquí un poquito ver las pérdidas que hemos tenido. Y quiero detenerme en esto, porque creo que esta es la base del trabajo que nosotros realizamos en las organizaciones. Somos consultores en temas de ciberseguridad y sabemos que una empresa que tiene un nivel de seguridad básico tiene muchas posibilidades de morir cuando es atacada. Por eso el semaforito en rojo que aparece acá, o una empresa con seguridad estándar. Y tal vez tenemos mucho más posibilidades cuando nuestra seguridad es avanzada, cuando nuestra seguridad es a nivel experto. Ahora, tenemos la capacidad para llegar ahí, tenemos los recursos para llegar ahí. ¿Qué tanto necesito llegar ahí? Porque la seguridad puede ser infinita a nivel si yo quiero proteger desde el punto de vista de inversión, yo podría tener inversiones infinitas y no necesariamente estar listo. La idea de esto es
mostrarles un poquito el camino que consideramos vital para que hoy ustedes puedan tener un roadmap de cuál es el plan de acción para poder estar listos de una manera pronta y efectiva. Entonces, les explico brevemente, esta es nuestra matriz de etapas de madurez cibernética de una organización. Muchas de las organizaciones, incluso grandes, están a este nivel. Esto tiene 3 aristas: gente, procesos y tecnología. Una empresa en nivel básico es una empresa que tiene un equipo de TI pequeño, tal vez sin muchos miembros con conocimientos en ciberseguridad. Hay una ignorancia generalizada de los usuarios y poca conciencia gerencial. La organización en un nivel básico no tiene políticas, no tiene procedimientos de seguridad, y los incidentes con impacto al negocio son resueltos por TI, no por un área especializada. Y bueno, cuenta con algunos elementos poco aislados, y que están separados de una estrategia de seguridad. La tecnología es una tecnología básica. En el nivel estándar, ya una organización podría contar con algún miembro de ciberseguridad dentro de su equipo de TI. La organización podría tener algunos procesos, no necesariamente una madurez completa de sus procesos, y los incidentes de impacto al negocio siguen estando a cargo de un grupo reducido de TI. Tal vez ya en este nivel tienen firewalls de última generación, tienen EDRs o email security y ciertos elementos tecnológicos. Pero aún así, no es suficiente, porque ¿qué empieza a cambiar el juego? ¿Qué empieza a meternos a nosotros en el juego de estar seguros? Y creo que hay una clave que nos hace pasar al essential, lo que nos hace pasar sobre todo al advanced, que es cuando nosotros empezamos a tener la capacidad de observar lo que pasa. Cuando nosotros podemos observar lo que pasa en la red, cuando nosotros podemos interpretar, porque el gran vacío que tenemos en estos niveles es que dependemos de equipos que nos generan información, pero que no necesariamente tenemos la posibilidad de hacer algo con esa información que nos entrega. Tal vez, para explicarme mejor, voy a pasar a esta diapositiva. Cuando un ataque, ¿qué hacer cuando un ataque es inminente y no hay tiempo? Ahorita me regreso a la diapositiva anterior. Normalmente, si tenemos equipos que nos permiten detectar, que nos generan una alerta, hay un intento de infiltración, un cibercriminal con tráfico de comando control tratando o llegando a nuestra red. ¿Qué pasa en nuestra organización? Que a pesar de que tenemos las alertas, que tenemos el equipo de detección, que tenemos la detección, el ransomware se empieza a propagar porque la detección no es necesariamente suficiente. Normalmente hemos puesto nuestra seguridad en manos de equipos, pensando que los equipos nos van a salvar. Pero lo cierto del caso es que los equipos nada más son un camino para poder resolver algo que no pueden resolver por sí mismos. Esto lo digo con cierto cuidado. Los equipos de alguna manera son tontos, porque van a hacer nada más lo que nosotros les decimos que hagan, pero lo cierto del caso es que los atacantes, este atacante que ven por acá, usa las mismas herramientas legítimas de las conexiones que tenemos para hacer nuestro negocio. Una herramienta de control remoto puede legítimamente ser parte de nuestro negocio o puede ser parte de un ataque. Los sistemas de seguridad generan a veces ambigüedades, generan falsos positivos, y entonces cuando yo trato de identificar el tráfico, yo trato de contener el tráfico, yo puedo estar conteniendo tráfico de negocio, puedo estar conteniendo tráfico malicioso. Por eso les decía que todas lo que hemos venido conociendo, que se está dando en el país, todas las empresas que son atacadas tienen los equipos de seguridad con los que seguramente nosotros contamos en nuestra organización. Tenemos firewalls, EDRs, tenemos esto. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos a hacer los análisis forenses, nos damos cuenta que los equipos generaban la información suficiente para darnos cuenta que algo estaba pasando, pero no hubo alguien que pudiera analizar la información, que pudiera interpretar la información, que pudiera investigar lo que estaba pasando y sobre todo hacerse cargo de eso. Por eso les decía que lo que empieza a ser
a meternos en el juego de estar seguros no es la cantidad de equipos que compremos. O sea, la cantidad de equipos está bien y por supuesto es parte del camino. Yo no quiero decir que si hemos comprado equipos eso está mal. O sea, lo necesitamos. Hay que tener claro que es algo completamente reactivo. Los equipos entran a operar cuando nos están atacando. Hay cosas que podemos hacer proactivamente que tal vez no estamos haciendo y que ahora las vamos a explorar. Pero no es necesario, no es suficiente la detección de intrusiones, este control, si nosotros no tenemos una gestión de la vigilancia. Porque, como bien les digo, y siendo reiterativo, estamos llenos de casos donde los ataques se dan no porque los equipos no hayan generado las alertas suficientes, sino porque cuando se encendieron las sirenas no hubo nadie que pudiera hacerse cargo de eso. Y después no hubo nadie que se hiciera cargo de la contención y no hubo nadie que se hiciera cargo de la gestión propia del incidente. Entonces, estamos asustados, tenemos riesgo, pero no estamos llegando al meollo de lo que nos puede mantener seguros organizacionalmente hablando. Entonces, la única manera, cuando yo logro incorporar estos dos puntos, yo tengo la posibilidad de contener los ataques. Entonces, ahora, lo que seguramente ustedes pueden estar pensando es, ok, me están diciendo qué es lo que tengo que hacer para estar listo de forma pronta, cuando en realidad ponerme a monitorear la red y tener un equipo de respuesta no es algo que sea tan rápido. Y ese sería un punto muy válido, porque si me devuelvo acá, el proceso de madurez, si hoy estamos en un nivel básico y queremos llegar a un nivel experto como organización, es posible que ese camino nos tome no menos de 4 años tal vez. O sea, el proceso de madurez organizacional para estar listos no es un camino fácil. Nosotros les vamos a contar nuestra propuesta, qué es lo que nosotros hacemos, cómo preparamos a una organización, cómo nos hacemos cargo de que la organización, sin tener que pasar por este proceso, realmente pase a estar lista. Son. Sí, Rafa. Gracias, con permiso, y buenos días a los compañeros que nos están escuchando. Referirme a la diapositiva anterior, en donde estamos exponiendo el marco, ¿verdad?, de estados de madurez en el que puede estar la organización. Importantísimo mencionar, ¿verdad?, que esto nosotros lo estamos basando en normativas y estándares mundiales, ¿verdad? NIST, bueno, la saga de ISO 27000X, de la 1 al 5 y demás, ¿verdad? Entonces, es importantísimo entender que esto que estamos hablando acá se trata de estándares mundiales de ciberseguridad, ¿verdad? Políticas y procedimientos basados en normativas, ¿verdad? Entonces, esto es importante mencionar. Gracias. Bien, y esto que dice Rafa es vital. Este es un camino que tiene, es más, de hecho, dentro de todos los controles, alguien se puede preguntar, ok, ¿qué controles implican esto? Esto es un análisis de muchos controles que tenemos diseñados, y tenemos un control que es transversal, que pasa por todos los dominios que analizamos en una organización, que es precisamente el de políticas y procedimientos. Las políticas y procedimientos son parte de cada uno de los controles. Estamos analizando control de acceso. Ahí hay políticas referidas al control de acceso y políticas referidas y procedimientos referidos al control de acceso. Si estamos haciendo la gestión de incidentes o analizando cómo está una compañía en gestión de incidentes, hay políticas referidas a eso y hay procedimientos que se refieren a la gestión de incidentes. Entonces voy a continuar por acá y voy a saltarme esto. Ok, ¿cuáles son? Estos son los controles. Esto me lo voy a saltar porque son los controles que analizamos en una organización. Pero queremos estar listos. Entonces, si hoy yo les decía al principio, ustedes supieran que en una semana van a ser atacados con un ataque dirigido, un ataque de ransomware, que cuando eso pasa, que van a entrar, o sea, no hay forma. Si es un ataque dirigido y alguien quiere ensañarse contra la organización específica que ustedes representan, van a entrar. O sea, eso es prácticamente un hecho. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos estar listos? ¿Cuáles son los controles urgentes que tenemos que tener bajo nuestro dominio?
Primero es copias de seguridad. O sea, tenemos que tener la capacidad para tener respaldo de la información crítica de nuestra organización. Una organización podría caerse el edificio y seguir operando, pero pierde su información crítica, su base de datos, y una organización puede morir porque pierde la información que sustenta su operación. Entonces, lo más crítico para resolver es esa información que se transfiere, que es lo que trasegamos y se transfiere en dinero. Las copias de seguridad dentro de una política 321 donde por lo menos una de esas copias esté fuera en la nube. Si nosotros no tenemos una herramienta de gestión de copias de seguridad donde de manera automática tengamos la gestión de seguridad diariamente o semanalmente, bueno, nosotros normalmente ahora les enseñamos cómo lo hacemos con nuestros clientes. Las copias incrementales son siempre diarias, en realidad. Hay backups full y cosas que se hacen diariamente para mantener la actualización de los backups. Ahora les vamos a mostrar cómo lo hacemos. El otro control que tiene que estar bajo control, valga la redundancia, es la detección y prevención de intrusiones, que es la evaluación de la eficiencia de los sistemas internos para atender y erradicar incidentes. Esto muchas veces lo confundimos con tener equipos. No es solo eso, pero es donde muchas organizaciones tal vez más invierten. El hecho de tener equipos no nos hace tener este control dominado, porque en realidad también tiene que ver con cuáles son las necesidades del negocio y cuáles son los vectores de ataque de lo que me estoy enfrentando. Nos hemos topado con organizaciones que que han puesto un EDR, que han puesto un firewall, pero que están esperando que el ataque venga de afuera, pero que no nos damos cuenta que el vector de ataque, por ejemplo, de Conti fue el correo electrónico. Y tenemos la herramienta de correo electrónico completamente desprovista de seguridad. Es como si le ponemos cerrojo a una puerta, aseguramos con rejas las ventanas y dejamos una ventana principal ahí completamente abierta. Bueno, eso a veces nos pasa. Por eso es que este es un control muy relevante que tiene que ser analizado con una visión muy integral de las necesidades de seguridad del negocio. El otro, que es la gestión de la vigilancia, la capacidad de la organización de darse cuenta a tiempo de los incidentes de seguridad, con el desafío que vamos a tener muchísimas alertas, que no todos son eventos, y muchísimos eventos que no todos son incidentes, pero cuando tengo un incidente yo tengo que tener la posibilidad de poder observarlo, analizarlo, y la capacidad de filtrar esas alertas, correlacionar toda la información que me generan los diferentes equipos de seguridad, para después tener la posibilidad de llegar al otro control, que es cómo gestiono los incidentes. Pero para gestionar los incidentes yo tengo que saber que los tengo. Y el gran desafío de la ciberseguridad, como les decía, es que las herramientas que usan los atacantes son las mismas herramientas que usamos en TI. O sea, por ejemplo, el protocolo RDP es un protocolo que es como una camita para el ransomware que se pega ahí, y normalmente, vean, esto lo digo entendiendo y sobre todo para los gerentes generales, porque TI tiene grandísimos desafíos. O sea, queremos que el negocio camine, que los negocios estén pronto en el aire, y a veces lo hacemos a toda costa, sin importar. Esto le pasa a la empresa del Coyote. Les voy a contar un caso de la empresa que le llamamos ACME, y digamos que es la empresa del Coyote. O clientes que se quejan: no puedo comprar. ¿Qué pasa muchas veces en las organizaciones? El cliente no puede comprar porque el WAF, que es el firewall de aplicación web, detectaba los ataques, los requests detectaba como ataques los requests que hacían de los SKUs, porque el WAF tiene una serie de firmas y esos caracteres terminaban coincidiendo con los SKUs. Entonces los clientes no podían comprar después de que una empresa hizo un proceso de automatización de su seguridad. Cuando empieza a experimentar eso, entonces llega la solución. ¿Y cuál es la solución? Desactivar ciertas reglas de seguridad porque solucionaron el problema. Entonces, ahí, cero estrés, ya todo volvió a operar, pero nos quedó una vulnerabilidad. Y
y la presión sobre TI muchas veces es, esto no está operando, señores, esto no está operando. Y entonces la presión de TI es, ¿cómo hago que las cosas vuelvan a operar? Y la gerencia nos empuja hacia eso sin que necesariamente podamos observar que estamos dejando ciertos vacíos por otros lados. A esa misma empresa, ALME, le pasa que no puede dar soporte porque quien daba soporte al ERP no podía conectarse de manera remota. Empiezan a hacer investigación y el sistema de prevención de intrusiones reconocía estos accesos remotos como riesgosos y los bloqueaba. Entonces vamos al caso de esta empresa nuevamente y la solución que fue, se decidió entonces nuevamente desactivar el análisis de estos protocolos porque era más desastroso inmediatamente que se cayera algo tan crítico como el ERP. Y después le tocó el turno a marketing, porque el sitio web se había caído justo a la hora de publicar una campaña para dar una oferta. Y marketing estaba realmente urgido de que pudiera resolverse nuevamente y levantar la página. Y en ese momento le tocó el turno a los ataques tipo DDoS, porque el sistema de seguridad perimetral interpretó estar frente a un ataque de negación de servicio. Y nuevamente volvió a aparecer la solución, desactivamos ciertos elementos o protocolos de seguridad y unos meses después, teníamos el caldo de cultivo para que algo nos atacara y pudieran tener cifrados nuestros datos. No sé, Rafa, Miguel, si hasta aquí quieren hacer algo, porque les voy a contar cómo lo hacemos. O sea, al principio, bueno, esto es un poquito generando el contexto y generándoles dónde tenemos que actuar. Que si quisiera resumir, es en 4 controles. Los backups, inmediatamente. Tengo backups fuera de la nube. La prevención es realmente integral. La vigilancia de red, me estoy dando cuenta de lo que pasa en la red. Y la otra, tengo capacidad para contener y tengo capacidad para responder. Si la respuesta a estas cosas es no, entonces nosotros podemos estar en un alto riesgo de que si pasa un evento de seguridad, la continuidad de nuestro negocio sea seriamente comprometida. Y bueno, como dijo el de Canal 7, no se complique, viva feliz. Yo creo que nosotros estamos acá como para poder mostrarles un camino que nos saque del paradigma de que es extremadamente complicado tener la empresa segura. Y es parte de lo que nos toca contarles. Pero sí me gustaría saber si hasta aquí, en este momento, hay alguna pregunta, alguien que quiera preguntarnos algo. Que lo puedan plantear por el chat o puedan abrir el micrófono. Stephanie está levantando la mano. Cuéntanos, Stephanie. No sé por qué sale la cuenta con Stephanie, pero bueno, Ok, en fin. no te preocupes. Vale, ¿Cuál es tengo tu una nombre? consulta, Carlos Argüello. Carlos, un gusto. Consulta, dentro de las normas NIF, bueno, entre las normas internacionales que hay a nivel de seguridad, pues hay diferentes niveles de implementación. Dentro de ahí, bueno, se sabe que hay guías y hay normas para escalar hacia el siguiente nivel. ¿Hay alguna especie de herramientas que nosotros nos permita verificar fuera de ya la normativa existente qué tanto estamos cumpliendo dentro del nivel en el que estamos actualmente? Ok. Sí, claro, con permiso, Dale. gracias por la pregunta, compañero. Hay que comprender varias situaciones acá con respecto a este asunto de las normativas y el estado de madurez, ¿verdad? Como el compañero Gerson indicaba ahora, mostraba la diapositiva de los diferentes estados de madurez. Claramente, describimos 3 contextos principales, que son la parte de las personas, la parte de procesos y la parte tecnológica.
para que todo esto pueda ser orquestado de una forma correcta, quizás la recomendación principal nuestra, más allá de hablar de herramientas específicas, es básicamente saber en qué posición estamos, empresarialmente hablando, en qué estado de madurez. Y para poder entender precisamente eso, aquí lo recomendado es hacer una auditoría, una revisión, un diagnóstico, ya sea una auditoría externa de ciberseguridad o una auditoría interna si cuentan con los recursos de especialistas. Porque sí, podemos hablar de algunas herramientas que puedan crear. Hay una, por ejemplo, que se llama Security Scorecard. Podemos hablar de varias. Podemos hablar de herramientas de pen testing que revisan procesos, revisan también cuestiones tecnológicas y demás. Pero es que esto es un tema muy grande. Es un tema que abarca muchas cosas. No solamente la parte tecnológica, ¿sí? Entonces hay que revisar cada punto. Lo importante acá es entender, ¿verdad?, que lo principal es saber cuál es la información confidencial de nuestra empresa, ¿verdad? En dónde está alojada, cuáles son los equipos que contienen nuestra información confidencial, y cuáles son los puntos de transporte por donde viaja esta información confidencial. Entonces, bueno, aquí, por supuesto que se incluyen equipos, se incluyen también procesos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde se identifican cuáles son las vulnerabilidades por donde esta información puede ser robada, ¿verdad? O también nuestro sistema, nuestra empresa puede ser vulnerada por intrusos. Entonces, no sé si me explico. Quizás en resumen esto. Oye, y algo que podría añadirte, Rafa. Una política. Sí, adelante. Algo que podría añadirte, mira, porque me parece que tu pregunta es muy buena. Te voy a contar algo que hacemos y es lo que preferimos hacer con las organizaciones. Nosotros hacemos un diagnóstico general del estado de los controles. O sea, ahora hablamos de 4 controles que tenemos que tener completamente dominados. Pero la ciberseguridad es un compendio de muchos elementos, ¿verdad? Tenemos más de 15 controles que son los que tenemos identificados en una organización. Nosotros nos gusta empezar por hacer ese análisis, y ese análisis está basado en la normativa NIST, que te termina diciendo, ok, esto es lo que tenés bajo control y estos son tus brechas y estos son tus vacíos. Entonces, creo que la pregunta es muy buena porque vamos a ver, hay cosas que uno tiene claro que uno no sabe. Yo hablaba hace un tiempo que cuando era chiquillo, no hace mucho, me gustaba mucho jugar StarCraft, un juego de estrategia. Y en ese juego de estrategia era interesante cuando uno estaba defendiéndose, pero llegaba un momento donde te empezaban a atacar, conforme vas creciendo a nivel experto, te llegaban a atacar por un sitio donde ni siquiera te esperabas. Entonces, siempre hay cosas que uno tiene claro que a uno le faltan. El problema es cómo tengo claro lo que ni siquiera sé que me falta. Y en ese juego de estrategia, de repente te estaban atacando por algún lado que ni siquiera habías visto, y dices, mira, pensaron, y yo no tenía este flanco descubierto. Y creo que la pregunta tuya es buenísima porque lo que nos lleva es a decir, ok, como organización, yo hay cosas que puedo observar que me faltan, pero hay cosas que ni siquiera sé. Y creo que el camino de esto, aquí estamos hablando de 4 controles que son críticos para poder estar seguros cuanto antes. Pero eso no quiere decir que no nos falten análisis, porque el proceso de madurez empresarial de ciberseguridad nos puede tomar años. Entonces yo creo que aquí la respuesta que te daría es, hay que hacer análisis, hay que hacer un análisis de cada control para poder darnos cuenta de qué nos falta. Eso. Aquí un compañero, don Bernardo Barrientos, toca un punto sumamente importante, referente a la culturización del personal dentro de la institución. Y esto es fundamental. Y acá a esto que indica el compañero, le agregaríamos que no solamente culturizar al usuario final, sino también pensar en que esto también es una gran responsabilidad gerencial, ¿verdad? Cuando Claro. las gerencias están conscientes, ¿verdad?,
de los riesgos, de las problemáticas, etcétera, etcétera. Entonces se pueden comenzar a establecer políticas, ¿sí? Que definan procedimientos, ahora sí, que comiencen a orquestar, ¿verdad? Una operatividad efectiva a nivel tecnológico y a nivel de personas como tal. Entonces, muchas gracias, compañero don Bernardo, que indica algo fundamental, ¿verdad? Mira, el aporte es interesantísimo, claro que es fundamental. Vean, de hecho, aquí, cuando hablamos de detección y prevención de intrusiones, lo que pasa es que como esta sesión es corta, no quise detenerme en esto, pero hablamos de la conciencia gerencial y de usuario final. Vean, cuando nosotros hablamos de que pongamos equipos, estamos hablando de que son equipos completamente reactivos. Van a entrar a operar el firewall, el endpoint, los equipos que tengamos entran a operar cuando cuando estamos recibiendo un ataque. Es completamente reactivo. Hay cosas que podemos hacer proactivamente. La conciencia gerencial, la conciencia de los usuarios finales, la formación de los usuarios es uno de los elementos más proactivos que existen, porque vamos a ver, voy a otra estadística, 94% de los ataques requieren de estos dedos, requieren de nosotros como usuarios dándole clic a un link que venía en un correo malicioso, que abriendo un correo electrónico, 94% de los ataques entran por correo electrónico. Y más del 90% de las entrevistas que se han hecho a empresas dicen que el mayor desafío de las estrategias de seguridad es ¿cómo me hago cargo de la conciencia del personal? Cuando yo logro que mi personal sea consciente, entonces yo estoy logrando eliminar o por lo menos mitigar, disminuir uno de los vacíos más grandes que tienen las organizaciones, que es el vector principal por donde entran los ataques. Y eso me parece que es súper válido el comentario. Por eso es que este es un control relevante y vital, la detección y prevención de intrusiones, y desde ahí la conciencia gerencial. Cuando la gerencia es consciente, ya podemos hacer mucho más cosas. Cuando la gerencia no es consciente, es mucho más limitado. Eso. Sí. Gracias. El compañero Ricardo también indica algo importantísimo, ¿verdad? Que bueno, él dice que se pueden tener miles de dólares invertidos en infraestructura enfocada en la ciberseguridad, ¿verdad? Pero que si el usuario no está capacitado o se le enseña, ¿verdad?, sobre estos temas, pues realmente sigue existiendo una gran vulnerabilidad. A eso también agregarle, es sumamente válido lo que indica, y también agregarle, ¿verdad?, también asociando a lo que vos decías al inicio, Gerson, que, bueno, también hay una capa acá importante que agregar de procesos humanos, ¿verdad? Que es que, ok, si se tienen miles de dólares invertidos en infraestructura, ¿verdad?, de seguridad como tal, pues también tiene que existir gente que pueda hacerse cargo, porque muchas veces, la gran cantidad de veces, como vos decías, Gerson, al principio, cuando comienzan a llegar ataques, comienzan a observarse problemáticas y demás, nunca se sabe. La gran mayoría de veces no se sabe lo que está sucediendo. ¿Ves? Pueden existir muchos logs, pueden existir muchos eventos generando alertas en los antivirus, en los anti-spams, en las soluciones de seguridad perimetral y demás. Pero si no hay un proceso correcto de gestión de incidentes, de monitoreo y de respuesta ante incidentes, previo, durante y después, tampoco se logra mucho, ¿verdad? Claro. En resumen, a esto yo quisiera, entonces, eso era lo que quería agregar. Gracias a súper. por su comentario. Y me parece que el aporte de don Ricardo es extraordinario. Ahora, les vamos a contar cómo lo hacemos, les vamos a contar qué les sugerimos. Incluso aunque no traigo nada específico con respecto a la conciencia de usuario final, les vamos a contar, porque creo que esto es súper relevante. Primer control. ¿Cómo hacemos backups? Esto es ¿Cómo lo hacemos nosotros como organización con nuestros clientes? Aquí tapé esto, le tomé pantallazos a nuestra plataforma de backups completamente en nube. Por cuestiones de confidencialidad que no ven el cliente, pero este es un cliente, por ejemplo, nuestra plataforma multitenant que nos permite albergar y respaldar la información crítica de una organización. En esta organización tenemos 5 teras de
de respaldo y procesos completamente automatizados que te muestran el OK, que a partir de un trabajo de acompañamiento con el cliente, de entender lo que necesita, tiene respaldos periódicos completamente automatizados, completamente en nube, después de un proceso nuestro de blindaje de sus servidores, porque también hemos visto que muchas veces los ataques terminan comprometiendo los respaldos para después comprometer la infraestructura. En esto nosotros somos muy cuidadosos y esto quiero mostrárselos porque es relevante. Yo les decía, vean, el proceso de backup, hemos tenido organizaciones grandes, o sea, de más de 500 puntos de mailbox que el respaldo lo hacen a mano, que no es automático. Esta es una solución que nosotros brindamos, que es completamente automatizada y que permite tener control de toda la infraestructura y que muestra información de qué estoy respaldando, de cómo se respaldó diariamente, de cuál es el tamaño que tengo respaldado, qué fue un backup full, cuáles fueron incrementales, cuáles fueron diferenciales. En realidad es algo súper interesante. Sí. Disculpe, el compañero Álvaro Sánchez dice que bajo nuestra experiencia, si consideramos que es más efectivo un respaldo en nube o un respaldo local con discos duros externos, por ejemplo. Bueno, la pregunta es muy válida, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Tal vez si me permitís, Gerson, dale, para comentar al compañero qué sería bajo nuestra perspectiva lo más recomendado, ¿verdad? Bueno, evidentemente para efectos de rapidez, lo recomendado es que primero exista un backup local, ¿verdad? Por supuesto. Luego, ese backup local sea respaldado. O sea, un backup del backup, de igual manera también local, que pudiese ser en discos externos, ¿verdad? O en un sitio alterno. ¿Okay? Y lo siguiente, ahora sí, podría ser un tercer respaldo en una nube, es decir, ya fuera de nuestros ambientes en premisas. ¿Okay? Eso podría ser, digamos, a nivel de cantidad, lo que se conoce como la regla de 3-2-1, ¿verdad? Lo más recomendado en este caso. Ahora, esto no es suficiente en aspectos de seguridad, ¿verdad? Hay muchas cosas adicionales que contemplar acá. Puedo hablar de una lista muy amplia, pero quizás ahí después podemos compartir nuestros contactos y con mucho gusto les podemos brindar asesorías con esto. Pero es que también, por supuesto, que los respaldos deben de ser protegidos, ¿sí? También se deben de analizar a nivel de malware que puedan contener. También es importantísimo proteger el área donde se guardan estos backups. Ojalá blindar los servidores o los storage para que única y exclusivamente las herramientas que inyectan data ahí tengan comunicación con ellos y nada más. Por ejemplo, por mencionar cosas, ¿verdad? El respaldo adicional, también por supuesto que sea totalmente blindado, totalmente aislado y que ese mismo tratamiento se le dé a su respaldo, a su tercer respaldo en nube o en cinta o X, ¿verdad? Sí. Compañero, entonces, nada más haciendo eco de tus palabras, la regla 3-2-1 te dice tener al menos 3 copias de tus datos, resumiendo lo que nos dice Rafa, 3 copias de tus datos, almacenadas en 2 medios diferentes y por lo menos uno en nube. Eso es. Entonces, y es una regla que, digamos, no estamos inventando la agua tibia, ya existe, está muy generalizada. Entonces, tengan en mente eso, siempre 3 copias, por lo menos 2 almacenadas en 2 medios diferentes y uno externo. Entonces, eso es ya un estándar que puede darte una idea de dónde puedes tener tus backups. Nosotros respaldamos en nube. Damos el servicio de respaldar en nube, por ejemplo. ¿Okay? Y de una manera automática, completamente automática, para que el departamento de TI no tenga que estar pensando si realmente el backup se hizo o no.
una forma muy gráfica de poder ver todo lo que está pasando a nivel de backups. ¿Había otra pregunta, Rafa? No, don Álvaro indicaba que sí, el interés de conversar más a fondo sobre esto. Claro. Ahora, sí, aquí no solamente hablar de respaldo, ¿verdad? Ya hoy por hoy, como están las cosas, hay también que pensar en seguridad. Vamos a ver, funcionalidad de los respaldos. Es que son muchos temas. Un asunto importantísimo también es, una excelente práctica es revisar periódicamente la funcionalidad de los respaldos. Simular, por ejemplo, no sé, vamos a ver un desastre, una caída de algún servidor o algo por el estilo, y poder montar algún ambiente de homologación para poder verificar que los respaldos están funcionales, que puedo respaldar, puedo levantar en un tiempo récord, ojalá toda mi infraestructura caída. Eso ejecutarlo por lo menos una vez al mes como mínimo, ¿verdad? Es importantísimo. ahora, ¿cómo hacemos la vigilancia? Y tal vez aquí quisiera, Miguel, que vos pudieras compartirnos, porque aquí parece que hay una incoherencia. O sea, el nivel de madurez de la organización puede tardar 5 años en llegar a nivel avanzado, pero tenemos que tener algo listo ya. Ok, entonces, ¿cómo hago para estar listo sin que yo tenga necesariamente ese nivel de madurez? Nosotros acompañamos a las organizaciones de esta forma. Miguel, no sé si puedes compartir ya. Eso, disculpa nada más, es que para contestar Dale, adelante. Adelante, sí. Rafa. Es que don Álvaro hacía una preguntita acá, Ok. nada más, es muy Vale. válida también, y esto quizás se asocia a nivel general a un montón de asuntos, no solamente referidos a los respaldos. Don Álvaro indica que, bueno, consulta si el hecho de que hagamos respaldos automáticos, ¿cómo validamos que en efecto se hicieron, verdad? Y si hay alguna forma de auditar. Bueno, por eso digo que esto se conecta con un montón de situaciones. Volviendo a lo inicial que hemos estado conversando, y la persona hablaba sobre temas de vigilancia. Bueno, la parte de la vigilancia, la visibilidad, que yo contenga centralizada en mi red, debería de contemplar 1000 por 1000 mis respaldos fundamentalmente. Esa es otra práctica sumamente importante. Poder contar con alguna herramienta, ¿verdad?, que vigile los procesos de respaldo como tal y que me alerte, ¿verdad?, en caso de que algo no se hizo bien. Y esta misma herramienta de vigilancia que pueda también auditar la funcionalidad de los mismos. Podemos hablar de un montón de herramientas. Hay herramientas que tienen sus propias gestiones de revisión, y hay herramientas que se acoplan genéricamente a las plataformas que tenemos, como por ejemplo herramientas de tipo SIEM o herramientas de vigilancia que se acoplan, como lo repito, de manera genérica, como lo puede hacer, por ejemplo, un sistema de tipo SOC como tal. Okay. Pero igual, como vuelvo y repito, esto igual lo podemos ampliar después. De hecho, como nos quedan 10 minutos, vamos a tener que seguir con el resto de consultas hasta el final, para efectos de poder mostrarles la parte de la vigilancia, la respuesta. Y Miguel, tal vez te dejo. Muchas gracias, estimado Gerson y Rafael, y también a todos los que nos acompañan. Muy buenas preguntas. En este punto es bastante importante comprender el nivel de madurez que hemos venido hablando a través de todo lo que es la presentación que hemos visto. ¿Cuánto tiempo nos tomaría estar ahí? ¿En cuánto tiempo yo tendría mi organización y a mi equipo de TI listos para que si algo ocurre, ellos tengan la capacidad también de poder dar una respuesta ante cualquier ataque? En ese caso, nosotros también, y aquí en conjunto con Ivo, contamos con una plataforma donde vamos a hacer un monitoreo constante. Aquí no solo hablamos de monitorear la parte de respuesta, sería pues la herramienta que acabamos de ver, sino también monitorear todos los procesos o indicadores de compromiso que en cada organización podemos tener muchos casos diversos, ¿verdad? En este fin. Entonces nosotros, a través de también una consola que es totalmente en la nube, de acceso a desde cualquier ubicación, cualquier dispositivo,
ustedes van a tener la posibilidad también de tener ese monitoreo, de verificar los casos que ustedes van a tener activos. Que si mi antivirus de siguiente generación pues detecta una amenaza efectiva y esa amenaza la mitigó nuestro antivirus y requerimos una investigación sobre cómo ocurrió, prácticamente nosotros tenemos la posibilidad de monitorearlo. Y no solamente vamos a ir a eso, sino que también a buscar todos los indicios o cómo se originó prácticamente en este caso esa amenaza como tal. Dentro de esta plataforma ustedes van a poder también visualizar un historial de informes, que esa es la parte más importante para todo gerencia, ¿verdad? Saber qué es lo que ha ocurrido, cómo el equipo ha respondido. Y en este caso ustedes van a tener la posibilidad de descargar o les va a llegar también a su correo electrónico, ¿verdad? Pero también desde nuestra plataforma va a estar lista para poder descargar estos tipos de archivos en los cuales van a tener informes tanto semanales como mensuales, en los cuales ustedes podrían evaluar, y esto es un monitoreo constante que se hace 24 horas, los 7 días, los 365 días al año, en el cual pues vamos a monitorear todo lo que sucede en sus organizaciones. Y todo esto a través de un agente básicamente instalado, es un antivirus de próxima generación, en el cual vamos a tener todas esas facilidades y constancia básicamente de poder asegurarnos de que nuestro ambiente no se ha visto comprometido. Ahora bien, no sé si Tal vez podrías mostrar querías. el análisis forense. Tal vez podrías mostrar Exactamente. el XDR y el análisis forense, porque al final, sí, mostrar eso y después Perfecto. meter a charla. Aparte de esto, nuestra posibilidad ustedes es de mostrarles un centro de análisis de amenaza. Prácticamente es un centro de análisis forense, en el cual van a tener una visibilidad de todas las detecciones que se van realizando a través del tiempo desde que nuestro antivirus se instala y empiezan a tomar detecciones, por ejemplo, y alertas también. Y por ejemplo, en este caso, vamos a ver una. Por ejemplo, en este caso, el 29 de junio, Sophos le asigna una prioridad, en este caso, a cada detección que se hace. Y en este caso, solo por visualizarlo, nosotros sabemos que es un ataque de ransomware que ocurrió en este usuario y en este dispositivo. Pero si a nosotros como administradores nos interesa saber qué fue lo que realmente ocurrió, por dónde se originó prácticamente esa amenaza, nosotros les vamos a facilitar en este caso, ¿verdad? Y las acciones que se tomaron, si se limpió o no se limpió, o si hay que introducir pues ya un equipo de especialistas a hacer otro tipo de análisis. Y en esta parte podemos observar con solo el evento que nosotros obtenemos, vamos a obtener información del equipo, dirección IP, y al mismo tiempo vamos a conocer cuál fue la causa raíz. ¿Ok? Dime, ¿Puedes mostrar Gerson. el gráfico? ¿Puedes mostrar el gráfico de la parte inferior? Excelente. En este caso, pues vemos todo lo que es el path de cómo ocurrió, pero también vamos a tener la posibilidad de poder llegar a un análisis más profundo, en el cual cómo se originó este ataque. Y como podemos observar, prácticamente yo pongo el puntero aquí y me dice cuál fue su causa raíz. En este caso fue Outlook, ¿verdad? La herramienta de Outlook, la de correo electrónico. Prácticamente nosotros ya tenemos información que esta amenaza llegó a través de un correo electrónico. Pero para que lo veamos un poco más sencillo, vamos a ponerlo en una ruta directa para observar todo lo que se ejecutó cuando este usuario realizó o no tuvo ese nivel de conciencia para poder identificar si ese correo es enviado por una persona buena, ¿verdad? O es un cibercriminal quien está detrás. Esto me lleva a un análisis de que aquí se abrió un proceso de Microsoft Office, ¿verdad? Pero aquí empieza a ver lo extraño para nuestro agente, que ese proceso de Microsoft Office abrió un proceso directamente en Microsoft PowerShell. Todos sabemos y al hacer un clic directamente en el proceso nos va a dar esta visibilidad en el cual nuestros laboratorios nos va a indicar cuál es la reputación inmediata de ese proceso o de ese archivo. Nos va a dar mucha información de todo lo que se ejecutó. Por ejemplo, en este caso, me dice directamente todo el script que se ejecutó cuando ese usuario abrió ese correo electrónico y ese documento que venía
de manera adjunta. Ya aquí yo puedo descifrar y verificar, ¿verdad? Con CyberChef, prácticamente para indicar cuál era la realidad de este script, ¿verdad? Hacia dónde apuntaba. Entonces, básicamente nosotros, aparte de poderles brindar el nivel de protección que ustedes necesitan, podemos brindarles ese nivel de monitoreo. Y no solo de monitoreo en sí, sino también la capacidad en dar respuesta si un ataque ocurre. Y voy a poner un ejemplo para ir finalizando esta parte por temas de tiempo. Un ejemplo rápido. Si a ustedes a las 2 de la mañana, del día de mañana, a las 2 de la mañana, empieza un ataque cibernético hacia la organización, hacia sus servicios productivos, en este caso nosotros podemos ofrecerles un equipo directamente de casa de amenaza que en el momento que ocurre el ataque, ellos vamos a dar una respuesta ante ese ataque. Primero lo vamos a contener, los vamos a sacar de su red, ¿verdad? Completamente. Vamos a aplicar el hardening que tengamos que aplicar a nivel de nuestra consola y prácticamente ustedes al día siguiente van a tener un reporte de todo lo que ocurrió. Todas esas funcionalidades nosotros podemos ofrecérselos aquí en compañía de Gerson y mi estimado Rafa por acá. Podemos asegurarnos de que vamos a estar monitoreando 24/7. Que ustedes en el momento que ocurra y ocurra pues un ataque cibernético a su organización, vamos a estar con el apoyo de que tenemos a un personal, son personas humanas, detrás de ellos dando esa respuesta que tanto necesitamos. Así que digamos que ese periodo de 5 años o 6 años que nos podría llevar a nuestra organización pues a un nivel de protección aún mayor, nosotros lo podemos acortar, ¿verdad? Y esto va para cualquier tamaño de organización. Claro. Y más bien, muchísimas gracias, Miguel. Y si ustedes ven, lo que estamos hablando es de cómo estar listos. Podríamos brindar las herramientas y que haya personal de nivel 1 de su organización, de nivel 2, que pueda separar las alertas de los eventos de los incidentes, y eso es una cuestión que toma tiempo. Algo que creo que hemos hecho es lograr bajar la ciberseguridad y hacerla razonable. O sea, la ciberseguridad sigue siendo un tema muy especializado, sigue siendo un tema que en muchos casos a nivel de profesionales específicos y especializados en ciberseguridad siguen siendo extremadamente caros. Y a veces, y para la organización, como bien lo dijo alguien que escribió por ahí, podemos meter $1 millón en equipos y no estar listos, porque nos falta madurez y nos falta conciencia a la gente. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos a garantizar la continuidad de negocio de su negocio. Entonces, desde el punto de vista de los backups, desde el punto de vista del monitoreo, y Miguel mencionó algo crítico, que es la capacidad de responder. Nosotros tenemos 2 servicios, el MTD, que detecta lo que está pasando y te informa, y el MTR, que te puede detectar y te puede responder hacker contra hacker. O sea, que tenemos la posibilidad, amparado en nuestro equipo, que no es solo nuestro, tenemos equipo nuestro y tenemos equipo amparados en la marca, que están en diferentes partes del mundo, que nos permite, si ustedes reciben un ataque a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, un 24 de diciembre, van a recibir no solo la posibilidad de que se detectó, sino también la posibilidad de que se responda al ataque. Entonces, ese nivel de madurez que podría tardarnos 5 años en llegar, lo podemos acortar extremadamente a través del servicio de soporte y a través del servicio de vigilancia de red, a través del servicio de respuesta de red, para que ustedes puedan seguirse dedicando a su negocio. Por supuesto que la empresa y la organización tiene cosas que hacer a nivel de seguridad, pero tenemos claro que lo que queremos es que la organización descanse en gente como nosotros que pueda llevarlos de la mano para que ustedes tengan una operación segura y que no pase lo que muchas empresas han experimentado. En estos momentos de Conti hemos detenido ataques. Se han detenido ataques que no llegaron a materializarse porque el equipo entró, operó y atacó y logró contener ataques de ransomware. Y entonces, pues, eso es un poco lo que queríamos presentarles.
abrimos el micrófono en algún momento, entonces las consultas fueron dando camino y eso nos gusta porque sabemos que vamos generando ciertas preguntas a partir de lo que decimos. Muchísimas gracias, don Catherine. Gerson, Ajá. a don Rafael y a Miguel. De verdad que ha sido una charla muy interesante. De hecho, recibí comentarios en directo y también inclusive por correo electrónico que nos decían que muy buena charla, muy buenos expositores. Entonces, comentarles eso y darles el reconocimiento que así merecen. Efectivamente, también darle las gracias a Rafael, que ha estado bastante activo en el chat, y a todos ustedes que han ido preguntando por acá. Gracias a Rafael por irles contestando individualmente a cada uno según sus consultas. Más bien me gustaría tal vez si nos pudieran brindar sus datos de contacto, los tres, en caso de que los participantes tengan alguna consulta que hacerles directamente, para que así se puedan contactar con ustedes y ver cada caso en específico. Claro, Por ahí tenemos, el de Rafael. nos pueden, y en el chat, Rafa, puedes Exactamente. poner tus datos, poner los míos. A Miguel siempre nosotros nos comunicamos de manera directa. Exacto, eso iba a Acá mencionar. tienen mostrado el contacto de don Gerson. Pues si tienen alguna consulta que realizarles de manera personal y puntual, para que los se sientan en la libertad de contactarlos. No sé si quieren, don Gerson hizo una conclusión bastante amplia, pero no sé si Miguel y Rafael quieren hacer 1 minuto de conclusiones cada uno. Claro que sí. En este punto, pues, primeramente agradecerles a todos y que yo sé que se han quedado aquí y su tiempo es bastante valioso. ¿Qué es lo más importante? Quizás lo voy a decir en una frase. Cuando hay un ataque, cada segundo cuenta. Y al mismo tiempo, tal vez, cada segundo que nosotros podemos dar esa respuesta es vital para evitar pues una catástrofe mayor. Yo quizás lo dejo hasta ahí. Cualquier consulta que ustedes tengan al respecto de nuestros servicios, por favor, ahí está Gerson y está Rafael también, y con ellos pues nos podemos contactar y llevar una conversación mucho más allá, ¿verdad? O enfocado a lo que ustedes necesiten. Adelante. Claro. Gracias, compañeros. Bueno, nada más aquí puse el correo mío, ¿verdad? En el chat es Perfecto, Rafael.salas, el mismo dominio de mi compañero Gerson, ¿verdad? @evoke.sn.com, ya sea canalizado a través de mi compañero Gerson o directamente, es lo mismo. Y con mucho gusto estamos para atender lo que tengan gusto. Cualquier asunto de seguridad, cualquier tema que tenga que ver con respaldos, procesos, políticas, estamos totalmente para servirles. Nada más yo quisiera agregar un puntito acá importantísimo, nada más como para resumir sobre todo lo que hemos hablado. Realmente, si se han dado cuenta, nos hemos enfocado mucho en lo que es la parte humana, la parte de concientización, ¿verdad? La parte o sea, el enfoque de que no se trata de que la ciberseguridad es algo que tenga que ver con temas técnicos solamente, no, jamás. Esto es un asunto político, esto es un asunto de procedimientos, es un asunto muy humano. Entonces, básicamente es responsabilidad de nosotros que las cosas se den bien y que no seamos atacados. Eso es básicamente mi resumen. Y más bien, muchas gracias a todos y como les digo, estoy para servirles, estamos para servirles. Y gracias a todos por las consultas y por la asistencia. Adelante, Gertrude. Rafita, muchas gracias, de verdad. Catherine, y a todos los que tuvieron, que nos acompañaron, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Así es, muchas gracias a todos los que se conectaron. Antes de que se vayan, recordarles que de parte de mi compañera Sara Araya van a recibir una evaluación de la charla. Es bastante pequeña, unas 3 preguntas. Ahí aprovechamos para que nos den realimentación de temas que les gustaría que nosotros pues estemos tratando en este espacio virtual que la Cámara de Industrias le trae a ustedes. También informarles que este viernes la ciberseguridad pues es un tema muy importante para nosotros, entonces vamos a tener otra charla de ciberseguridad y voy a pedirle a mis compañeras que a los contactos que ustedes registraron a la hora de inscribirse a la charla, también les enviemos la invitación de esta nueva charla, la charla del viernes. Y sin más preámbulo, pues entonces, buen provecho a los que ya van a su hora de almuerzo y muchísimas gracias a los expositores y muy buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay, muchas gracias. Buenas tardes.